Quiero invitarles a que leamos la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 del versículo 1 al versículo 11. Romanos capítulo 5 del verso 1 al verso 11. ¿Ya lo tiene? Leemos la palabra de Dios, hermanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero no solo esto, versículo 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Que podamos recibir la palabra de Dios con gozo en este día. Que el Señor hable a nuestros corazones, a nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial, hoy estamos aquí, Señor. Señor, danos oídos para oír tu palabra, Señor. Permite que nuestros sentidos estén atentos a tu voz, Padre, y que todo nuestro ser pueda estar conectado, bendito Dios, ahora que vamos a escuchar tu palabra, Señor, y permítenos que activamente, Señor, podamos ser diligentes para oír tu voz, Señor, y que a través de la ayuda de tu Santo Espíritu podamos aplicar las verdades eternas del Evangelio, Señor. Señor, danos de tu gracia para oír tu palabra, Señor. Pero dame de tu fuerza también, Señor, y de tu obra poderosa para poder predicar tu palabra con fidelidad, Señor. Te lo pedimos por la obra de tu Santo Espíritu, creyendo que tu Espíritu Santo está en medio nuestro, Padre, y que tú estás aquí hoy, Señor, para darnos a conocer tu consejo. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote gracias. Amén. Estimados hermanos y amigos, la palabra de Dios, hermanos, nos habla acerca de los beneficios gloriosos de estar bien con Dios. Los beneficios gloriosos de haber sido justificados por la fe. O los resultados, si pudiéramos llamarlo así, de esa obra poderosa de la justificación por la fe. En consecuencia de que ya hemos sido justificados, es decir, de esa obra que el Señor ha hecho en el pasado, a través de la obra, hermanos, de sacrificio del Señor Jesucristo, esa obra tiene unas implicaciones en el presente. Por la obra que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario, hermanos, nosotros ahora, en consecuencia de esa obra, de ese acto libre de la gracia de Dios, nosotros ahora, mediante la fe,
tenemos paz para con Dios. Así que es mi propósito, hermanos, y mi oración en esta mañana, que podamos ver los beneficios gloriosos de poder estar bien con Dios. Es decir, hermanos, en consecuencia de que ya hemos sido justificados, podemos ver los beneficios gloriosos de estar ya justificados por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos enseñado, hermanos, y debemos entender que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario pagó el precio que a ti te correspondía pagar. Hermanos, por tu pecado el Señor Jesucristo recibió la justa ira del Padre, hermanos, en tu lugar. Hermanos, la justa ira de Dios, el juicio de Dios, la ira del Padre fue, hermanos, sobre Cristo Jesús. Por eso el profeta Isaías dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, hermanos. Y por su llaga fuimos nosotros curados, hermanos. Es por la llaga del Señor Jesús, es por la obra de Cristo en la cruz que nosotros hoy somos salvados, hermanos. No es en virtud de lo que tú hagas, no es en virtud de lo que tú puedas hacer, sino de lo que ya el Señor Jesucristo ha conseguido, ha logrado por ti, hermano. Tú eres justificado por la fe, y es en virtud de que ya tú estás justificado que tú puedes ahora gozar de paz con Dios. Dice el apóstol Pablo, justificados por la fe, tenemos entonces nosotros paz para con Dios. O sea, hermanos, lo que quiere decir es que el hombre por naturaleza, hermanos, está en guerra con Dios. El hombre por su naturaleza caída está en guerra con Dios, y la Biblia describe a Dios como el enemigo de los hombres. Por eso cuando usted lee Romanos capítulo 1, versículo 18, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, dice el texto, e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. A través de Romanos capítulo 1 vemos, hermanos, el pecado de los hombres. La Biblia dice que Dios es enemigo de los hombres, y de alguna manera los hombres también son enemigos de Dios, porque no hacen la voluntad de Dios. Cuando usted lee Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo hablando a los creyentes allí, que habían ahora, hermanos, se habían arrepentido y habían depositado su fe en Cristo, el apóstol Pablo les dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a ustedes, a vosotros, cuando estabais, ¿qué? Muertos, no estaba vivo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás, el espíritu que ahora opera, ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, escuchen eso, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, en Efesios capítulo 2, Pablo está diciendo que los creyentes reciben vida, pero que hubo un tiempo en el pasado cuando ellos estaban esclavos del pecado. Y Efesios capítulo 2 habla de Satanás como el príncipe que opera sobre los hijos de desobediencia. Y estos hijos de desobediencia, dice la Biblia en el versículo 3, en los cuales también nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. ¿Y qué más? Y de los pensamientos. Es decir, hermanos, hubo un tiempo en el que lo que tú sentías, lo que tú pensabas, hermanos, de esa manera tú vivías esclavo del pecado. Lo que se te venía a la mente, lo que tú podías sentir, siento de ir a disfrutar hoy. Y eso hacías. Pero ahora, por la obra del Señor Jesucristo, tú ahora eres libre de la esclavitud del pecado. Ahora tú eres justificado por la fe, hermanos. Es decir, al tú depositar tu fe en el Señor Jesucristo,
tú has recibido ese don gratuito de la justificación. Ahora tú eres libre de la esclavitud del pecado. Ahora tú eres un creyente, hermanos, y en virtud de eso tú recibes paz para con Dios. Tú eras enemigo de Dios en un tiempo, pero ahora eres su amigo. Interesante, ¿no? Un día tú eras enemigo de Dios por tu vida de pecado, pero ahora a través de Cristo Jesús, tú eres su amigo, no su enemigo. Por eso Pablo, hablando a los creyentes en Roma, entonces en el capítulo 5, le dice que esa paz ellos pueden disfrutarla ahora en el presente, esa paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que esa paz ahora nosotros la recibimos por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. El hombre, hermanos, al rebelarse y desobedecer en el huerto del Edén, el hombre que quedó en un estado de miseria, hermanos, y muerte espiritual. Desde ese momento podemos decir hasta ahora, el hombre está en guerra con Dios. El hombre está ajeno a la voluntad de Dios, siendo su enemigo. Por eso Pablo en el versículo 10, más adelante, Romanos 5:10, Pablo dice, porque si siendo enemigos, si lo ven, no es que el pastor está inventando aquí algo, sino que Pablo, y siendo inspirado por el Espíritu Santo, presenta, hermanos, el estado, la condición en la que nosotros en un tiempo estábamos. Éramos enemigos de Dios, pero dice el apóstol Pablo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermanos, el significado básico de la paz es reconciliación. Ese es el significado básico de la paz, es la reconciliación con Dios. Y es reconciliación con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Esa reconciliación con Dios, hermanos, entonces comprende la remoción de la ira de Dios por medio de la muerte de su Hijo, pero también, estimados hermanos, la restauración de ese pecador recibiendo ahora el favor divino. Lo que Dios hace entonces es, estimado hermano, remover la ira. Tú ahora no eres objeto de la ira de Dios si estás en Él, sino que tú ahora eres el objeto de su amor. Por eso el apóstol Pablo, hablando en la carta a los Efesios, dice, cuando leemos Efesios capítulo 1, véalo conmigo, Efesios capítulo 1, versículo 4 y versículo 5, Pablo dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, hermano, tú ahora no eres objeto de la ira de Dios si estás unido en Cristo, si eres una nueva criatura, si eres un cristiano, si eres un seguidor de Cristo, si tú vives en arrepentimiento y depositando tu fe en el Señor Jesucristo, hermano, entonces lo que las Escrituras nos están diciendo entonces, amado hermano, es que ahora tú eres un amigo de Dios. La remoción de la ira de Dios ya no está sobre ti, sino que ahora el objeto del amor de Dios está sobre ti. Hermanos, yo no sé si tú logras, hermanos, percibir esto, pero déjame decirte, tú no eres más o menos hijo de Dios cuando amaneces tal vez, hermanos, mal en la mañana. Yo no sé si a veces a usted le pasa, pero hay momentos en el que tú te sientes menos hijo de Dios. Hay momentos en el que tú te sientes huérfano, como si Dios no estuviera cercano a ti. A veces te sientes como desprotegido de Dios. Pero lo que Pablo está diciendo es que tú eres su amigo, que tú eres perdonado, que tú eres reconciliado por la obra de Cristo en la cruz, hermanos. Lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario, ahora en el presente, tú lo puedes disfrutar ahora. Hermanos, no es que todos los días, a veces podemos pensar, yo soy un miserable pecador. Señor, cuán gran pecador soy yo y por eso necesito seguir viviendo en el pecado.
Hermanos, ahora tú puedes tener tu conciencia en paz, tranquilizada. ¿Por qué? Porque hay alguien que pagó por tu deuda, y ese se llama Jesucristo. Ahora tú eres visto ante los ojos de Dios como un hijo de Dios, como alguien que es amado por Dios. Eso, hermanos, nos muestra a nosotros la grandeza de la gracia de Dios, lo sublime, hermanos, de Dios y de su obra por nosotros, que en un día éramos esclavos del pecado, un día éramos enemigos, pero ahora somos amigos de Dios. Si usted está en Cristo, usted tiene paz con Dios. Si usted está fuera de Cristo, se encuentra en guerra con Dios, y usted es enemigo de Dios. ¿Usted se imagina ser enemigo de Dios? El Dios que hizo el universo sin material preexistente, el Dios que dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. ¿Usted se imagina estar bajo la ira de un Dios todopoderoso? Un día escuchar las palabras de ese Dios diciendo, maldito al fuego eterno preparado para el diablo y sus seguidores, y que tú seas uno de esos seguidores de Satanás. ¿Tú te imaginas al Dios todopoderoso que ha creado todo lo que podemos ver, lo visible y lo invisible, un día lanzando sentencia y juicio sobre ti, hermano? Lo que el apóstol Pablo está afirmando entonces es que al estar justificado, es decir, al estar perdonado y absuelto de esa condenación de la ira de Dios, ahora tenemos paz. Hermanos, tenemos paz. Estamos reconciliados con Dios ahora en el presente, entendiendo que somos hijos de Dios si hacemos lo que Él pide. Juan capítulo 15, versículo 14. El Señor Jesucristo dijo, ustedes son mis amigos, pero si ustedes hacen lo que yo mando. ¿Usted sabe por qué la gente o muchos irán a la condenación del infierno? Porque obviamente no son hijos de Dios, y porque esas personas no hicieron la voluntad del Padre y no fueron conocidos por Dios. Por eso el Señor dirá, yo a ustedes no los conozco. No en el sentido de que Dios ignora cómo te llamas y quién eres, sino yo no les conozco, es decir, yo no intimé con ustedes, ustedes no son mis hijos y yo no soy vuestro Padre. Por eso, si tú estás justificado, tú tienes paz, eres reconciliado, eres un hijo perdonado por la obra de Cristo Jesús, hermanos. Y tú eres perdonado hoy y siempre. Amén. Es como el matrimonio. Tú estás casado y no significa que cuando tengas 15 años tú dices, ahora sí estoy bien casado. No, tú estás casado desde el momento que obviamente te une ese matrimonio y el pastor o el ministro dice, ahora son esposo y esposa, ¿verdad? Tú estás casado desde ese momento y seguirás siendo casado hasta que la muerte nos separe. Amén. Lo mismo, hermanos, en Cristo. Si tú estás unido en Cristo Jesús, si tú eres un hijo de Dios, así como el matrimonio, no es que 10 años más adelante tú dices, ahora sí estoy bien justificado. No, hermanos. La justificación es una obra instantánea. Un día tú estabas muerto y ahora recibiste vida. Un día tu corazón, hermanos, era como una piedra que no podía escuchar a Dios. Pero lo que Dios hizo fue una cirugía de corazón. Te quitó el corazón y ahora te colocó un corazón de carne, es decir, un corazón sensible a la voz de Dios. Te dio fe, te dio el don del arrepentimiento, hermanos. Te ha colocado nuevos deseos en tu corazón. Por eso ahora tú puedes tener deseo de venir a la iglesia. Por eso quieres servir a Dios. Por eso quieres morir al pecado y vivir cada día para Dios, hermanos. Eso es lo que ocurre cuando somos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios. Pero no solamente ahora tenemos paz para con Dios por esa obra de Cristo Jesús, sino que tenemos entrada a la gracia de Dios por medio de la fe. Y escuchen esto, gloriándonos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 2, Romanos capítulo 2.
Romanos capítulo 5, versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, el estar justificado no solamente trae paz, sino también ahora, hermanos, tú tienes entrada a la gracia de Dios por medio de la fe y te puedes gloriar en una esperanza objetiva que es en Cristo Jesús. Tenemos entrada. La idea que connota aquí ese término que tenemos entrada es la entrada al salón de la presencia de un monarca. Tenemos entrada a la presencia de un rey, y ese rey es nuestro Dios. Y podemos entrar, y es decir, Él toma la iniciativa. No es que tú tomas la entrada por decisión tuya, hermano. Es que tú ahora puedes entrar a la gloria de Dios por Jesucristo, dice el versículo 2. Tenemos entrada por la fe a esta gracia. Es solo por medio de la fe en Cristo que podemos entrar a la gloria de nuestro Rey y Señor, hermanos. La gracia de Dios no solamente nos salva. Cuando hablamos de la gracia de Dios, hermanos, ese don gratuito que nos ha dado y que nos constituye hijos de Dios, esa gracia no solamente nos salva, sino esa gracia nos capacita para vivir la vida cristiana, para perseverar en la vida cristiana, hermanos. O sea, no es que tú recibiste la gracia de Dios, fuiste salvo y ahora te toca a ti. Como dicen algunos, ya Dios te salvó, hermano, y ahora te toca a ti. Como dijo una vez un predicador, bueno, ya Dios hizo lo suyo, ahora me toca a mí, ¿no? Hermanos, Dios obra poderosamente desde el inicio, pero Él sigue trabajando en nuestra vida. Por eso dice la palabra de Dios que la obra de salvación, hermanos, es de principio a fin de Dios. Filipenses capítulo 1. Dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la completará hasta el día de Jesucristo. ¿Sí lo notan? Desde el día, hermanos, que por su gracia tus ojos fueron abiertos y tú llegaste en arrepentimiento y fe, hermanos, Dios sigue trabajando en tu vida. Dios sigue trabajando en tu vida, hermano. Tú tienes ahora entrada a la gracia de Dios por medio de la fe y tú te puedes gloriar en esa esperanza. Así que la gracia de Dios no solamente nos salva, sino la gracia de Dios, hermanos, nos capacita para estar firmes espiritualmente y gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, la gracia de Dios te capacita para estar firme. Tú ahora estás, por la gracia de Dios, arraigado en el Evangelio, pero al mismo tiempo el Evangelio está arraigado a ti, por eso tú estás arraigado al Evangelio. Amén. El Evangelio está arraigado a ti y tú estás arraigado en el Evangelio, estás firme como el soldado que está firme al recibir las órdenes y el llamado de su comandante. Póngase firme, obedezca, esté allí consistente, estable. Nosotros ahora, hermanos, no solamente hemos recibido paz, tenemos entrada a la gracia de Dios y podemos estar firmes, podemos estar estables en el Señor, hermanos. No estamos llamados a titubear en cuanto a la fe y retroceder. El autor de la carta a los Hebreos, hablándole, les dice, mire, pongan sus ojos en el autor y consumador de la fe. No retrocedan como algunos que quieren retroceder. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Es decir, aquellos que están unidos a Jesús, aquellos que ya están salvos en Cristo Jesús, aquellos que han sido perdonados por Cristo, hermanos, no van a retroceder. Amén. Solamente 2 amenes, ¿no? Por aquí. Pero hermanos, si tú estás unido a Cristo Jesús, tú no vas a retroceder en Cristo, hermanos. No somos de los que retrocedemos.
Somos de los que perseveramos, hermanos. Somos de los que perseveramos. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el final. Hasta el final, hermanos. Un día estaremos ante la gloria de Dios, hermanos. Y por eso, estimado hermano, tú puedes seguir adelante en virtud de lo que ya Dios ha hecho en tu vida, hermanos. Esas son las buenas noticias del Evangelio para ti, estimado amigo. Esas son las buenas noticias para ti. Tú estabas perdido o estás perdido, pero hay una respuesta para ti, es Jesucristo. Es tu respuesta. Ven en arrepentimiento y fe, deposita tu fe en el Señor Jesucristo. Tenemos entrada a la gracia de Dios por medio de la fe, dice el apóstol Pablo aquí, ¿verdad? Romanos 5:2, ya lo leímos. Ahora, esta gloria de Dios, descrita por el apóstol Pablo aquí, nos presenta a nosotros, hermanos, la maravillosa salvación para aquellos que ahora han venido en arrepentimiento y fe y depositan su confianza en el Señor Jesucristo. Solo esos pueden gloriarse, no solo en que ahora tienen entrada al trono de la gracia y son capacitados para estar firmes, sino que además, hermanos, escuche esto. Es una bendición también gloriarnos en las tribulaciones. Gloriarnos en las tribulaciones. Podemos decir, hermanos, que un resultado de la justificación, un fruto de la justificación también, según el apóstol Pablo aquí, es que también nosotros, ahora en Cristo, nosotros podemos gloriarnos en las tribulaciones. Yo no sé si usted habrá notado, pero fíjese, por ejemplo, en la vida de un creyente que entiende lo que Jesús hizo por él y un incrédulo que vive esclavo del pecado. Una persona que está atravesando por miserias y situaciones difíciles, ¿cuál es su actitud y cuál es, estimados hermanos, la esperanza que tiene? Pero un creyente que está arraigado en el Señor, que atraviesa por dificultades y aflicciones, por tribulaciones, hermanos, ¿cuál es su actitud y cuál es la visión frente al sufrimiento? ¿Cuál es tu visión frente a tus aflicciones? Pablo dice en el versículo 3, Romanos 5:3, y no solo esto, es decir, hermanos, no solo nos gloriamos en que ahora tenemos entrada al trono de Dios y podemos estar firmes, sino también nos podemos gloriar en las tribulaciones. ¿Ustedes saben lo que produce las aflicciones en la vida de un no cristiano? No son las mismas cosas que produce en la vida de un creyente. Según el apóstol Pablo aquí, las tribulaciones te llevan a ti a fortalecerte en la fe. Las tribulaciones, hermanos, las aflicciones presentes, escuchen esto, son un escalón más para tú seguir avanzando y seguir fortaleciéndote en la fe. Por eso Pablo dice en el versículo 3, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, mire lo que produce. La tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba produce esperanza. Nos gloriamos, esa palabra que utiliza el apóstol Pablo de una manera intencional, porque él la ha usado también en Corintios. También utiliza la palabra, no nos gloriaremos en nosotros, sino en la cruz de Cristo. Aquí el apóstol Pablo también la usa intencionalmente. Y esa palabra de gloriarnos hace referencia, hermanos, que nosotros podemos gozarnos. Nosotros podemos estar llenos de gozo. Nosotros, hermanos, nos gloriamos. Estamos orgullosos, hermanos, de que no solamente tenemos entrada a la gracia de Dios, sino que también podemos gozarnos en medio de las tribulaciones. Por eso Santiago, el escritor de Santiago, pudo decir que en medio de las aflicciones tú puedes experimentar el sumo gozo. Tened por sumo gozo, dijo a Santiago, cuando tú estés pasando por tribulaciones y angustias. Hermanos, es a través de las tribulaciones y de las angustias en Cristo Jesús, hermanos,
que usted y yo podemos gloriarnos. O sea, hermanos, es posible estar gozosos en medio de la tribulación. Es posible, hermanos, tener una visión correcta de Dios y vivir feliz y vivir como un bienaventurado en medio de las aflicciones. La respuesta divina es sí, se puede. Porque si tú eres justificado por la fe, eso significa, hermanos, entonces que tú puedes gloriarte en medio de las tribulaciones y las angustias. Alguien pudiera decir, ay, pero que vengan más tribulaciones para poder experimentar todas estas cosas. Déjame decirte, no necesitas pedir por tribulaciones. Las tribulaciones van a llegar, tarde que temprano. Pero un creyente, hermanos, en medio de sus tribulaciones y angustias, cuando el apóstol escribe a los creyentes en Roma, muchos de estos creyentes estaban siendo perseguidos por su fe. Muchos de estos creyentes, hermanos, muchos habían muerto por su fe. El ser seguidor de Cristo, hermanos, era como tener la cruz ahí encima. Pero ellos sabían, hermanos, que podían gloriarse en las tribulaciones, sabiendo que esas tribulaciones no les iban a derrotar. Las tribulaciones no les iban a aplastar, hermanos, sino que esas tribulaciones iban a ser usadas por Dios para fortalecer sus vidas espiritualmente. Yo no sé si usted ha notado, pero mire los creyentes que han atravesado por un sinnúmero de tribulaciones y angustias. Cuando usted lee la vida de Job, hermanos, Job fue un varón que experimentó una tribulación de una manera severa. Pero cuando usted ve la vida de Job después que atraviesa todas esas tribulaciones, dice que su vida después de todo esto, hermanos, la gloria de Dios se veía de una manera, si pudiéramos llamarlo así, como él mismo lo dice, de una manera más tangible para él. Él por eso pudo decir, Señor, yo de oídas te había oído. Señor, antes era como si alguien me hubiera hablado de ti, Señor. De oídas yo te había oído. Señor, pero ahora, Señor, mis ojos te ven. Es decir, ahora, Señor, yo entiendo que tú todo lo puedes, que no hay nada que se esconda de ti, oh Señor. Yo una vez había hablado, pero ahora yo callaré, Señor. Tú eres el Dios omnipotente. Tú eres, oh Dios, el Dios omnipresente. Cuando usted lee en el libro de Job, hermanos, pasa un capítulo, pasa otro capítulo, pasan 10 capítulos, pasan 20 capítulos. Hermanos, después de 40 capítulos del libro de Job, Job le está pidiendo a Dios, Señor, ¿por qué yo estoy sufriendo? Señor, ¿cuál es la causa? Déjame decirle, hermanos, que Dios no le responde a Job porque él estaba atravesando por todas estas tribulaciones y angustias. Cuando usted lee el libro de Job, el primer capítulo dice, y el mismo Señor afirma diciendo que no había otro varón justo, temeroso y apartado del mal que Job. Dios no le responde a Job porque él estaba sufriendo. Pero la respuesta de Dios a Job es, Job, amárrate los pantalones. Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Ajústate los lomos, tu cinturón. Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. ¿Dónde estabas tú, oh Job, cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes entendimiento. Oh Job, ¿dónde estabas tú, Job? Job, descríbeme los misterios de la naturaleza. Hermanos, Job, al ver la gloria de Dios, ¿sabe qué hizo Job? Job dijo, oh Señor, yo una vez hablé, Señor, con insensatez, oh Padre, pero mejor callaré, oh Dios. Hermanos, en medio del gran sufrimiento, aunque Dios no le respondió de la manera que Job estaba pidiendo, sin embargo, estimados hermanos, Job pudo gloriarse en Dios a pesar de sus tribulaciones. La tribulación produce paciencia. Y esa palabra paciencia allí no es como quizás algunos podemos entenderla, ¿no? El hermano es paciente, ¿no? Como tolerante, como alguien ahí, como él es pasivo.
La palabra paciencia es descrita como perseverancia. Hermanos, la tribulación produce perseverancia. Es decir, hermanos, que en medio de las tribulaciones, en medio de las angustias, en medio de tu quebrantamiento, ¿sabe? El Señor Jesucristo dijo, tú eres un bienaventurado. Tú eres un bendito de Dios, bienaventurados los que lloran, porque un día recibirán consuelo de Dios. Tú eres un bendito de Dios, hermanos, estando justificado, y puedes gloriarte, gozarte en medio de tus tribulaciones, porque esas leves tribulaciones, como la llama Pedro, esas son leves tribulaciones. Señor, ¿pero hasta cuándo? Son leves, hasta que yo venga. Por esas tribulaciones no son comparadas a la gloria de Dios. Pablo pudo decir, cosa que ojo no ha visto, cosa que ni siquiera ha subido al corazón del hombre, ni siquiera el hombre ha pensado, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermanos, tú eres un amado de Dios, y la gloria de Dios y lo que te espera es mayor, hermanos, que cualquier tribulación. Y entendiendo entonces que de acuerdo a la visión de Dios, las tribulaciones te llevan a crecer cada día más para la gloria de Dios. No es que le pidamos a Dios, Señor, mándame más tribulaciones y angustia, pero hermanos, van a llegar y Dios las va a usar a tu favor. Las tribulaciones no son en tu contra, las tribulaciones son a favor de tu crecimiento espiritual. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia produce prueba, y esa prueba produce esperanza, dice el apóstol Pablo. Así que, hermanos, en medio de nuestras tribulaciones y en medio de nuestras angustias, por estar en unidad con Cristo Jesús, hermanos, no son comparadas con la gloria venidera. Ahora, esa esperanza de la gloria de Dios, esa esperanza no avergüenza, dice el apóstol Pablo en el versículo 5, leamos. Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, nosotros tenemos una esperanza certera, y esa esperanza no nos avergüenza. Esa esperanza nos llena de satisfacción y de, hermanos, de gozo. Porque no es una esperanza como la que tienen muchos hombres, una esperanza incierta, cosas que están esperando y que nunca va a llegar. Pero la esperanza de la que el apóstol Pablo de la que el apóstol Pablo habla, es una esperanza centrada en Jesús. Es una esperanza centrada en lo que Jesús hizo. Y esa esperanza, en vez de llenarte de vergüenza, es una esperanza que te llena de gozo. ¿Por qué, hermanos? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en ti. Tú eres un amado de Dios y tú puedes amar a otros por la obra del Espíritu Santo que nos fue dado a nosotros. Entonces, estimados hermanos, aquí podemos gloriarnos también entonces en esa esperanza que no avergüenza. Pero además, hermanos, podemos gloriarnos en el amor infinito de Cristo. Podemos gozarnos y gloriarnos en la sublime gracia de Dios
que realmente no entendemos completamente. Como dijo el pastor Arcis Sproul hablando acerca de el Dios infinito. Él es un Dios incomprensible pero conocible. No podemos comprender, estimados hermanos, todo acerca de Dios. Ni siquiera podemos comprender completamente el gran amor de Dios que ha sido derramado a nuestro favor. Porque mire lo que dice Pablo aquí. Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Esa expresión, aún éramos débiles. Es decir, hermanos, éramos incapaces, débiles, éramos flacos espiritualmente, estábamos en miseria. No teníamos y obviamente no tenemos la competencia de salvarnos a nosotros mismos. Por eso entonces el Señor Jesucristo vino a nuestro encuentro y murió por los impíos. Por eso debemos gloriarnos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, el santo, el justo, el poderoso, el Dios encarnado, viene y muere por gente impía. Tú eras un impío, hermanos, pero ahora en Cristo Jesús tú eres un justificado, receptor de la gracia de Dios, tienes paz para con Dios, tienes entrada a la gracia de Dios, puedes gloriarte en medio de las tribulaciones, hermano, y puedes gloriarte en el amor infinito de Cristo Jesús, muriendo por ti. Cuán grande es nuestro Dios, hermanos. ¿Usted se imagina a un hombre muriendo por otro? Digamos el ejemplo, bueno, que alguien muera, como dice Pablo aquí, que alguien muera por un justo, que alguien muera por alguien, si pudiéramos llamarle bueno, oye, esa persona murió por esta persona buena. Pero que el santo Hijo de Dios muriera por gente impía, pecadora. Dice el apóstol Pablo, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La manera más sublime de expresar Dios el amor fue enviando a su Hijo en la cruz del Calvario y morir en nuestro lugar, hermanos. Por eso el gran versículo que creo que, no sé si todos lo sabemos, de tal manera, hermanos, la manera más sublime, la manera más extraordinaria, la manera, hermanos, más incomprensible, fue que Dios enviara a Jesús, al santo Dios, que vino a la tierra, vivió una vida perfecta, el inocente, morir por gente impía y malvada. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, hermanos. Eso debe de estar, hermanos, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, cada día. Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, dice el versículo 9, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermanos, nos regocijamos, nos gozamos en ese Dios trino, Dios el Padre, que envió a su Hijo Jesús. Nos gozamos y nos regocijamos en Jesús, que vino y murió por nosotros. Hermanos, nos regocijamos en el Espíritu Santo, que viene y cumple cada día la función de santificar nuestras vidas, hermanos, cada día, para presentarnos un día como una esposa sin mancha y sin arruga. Por eso nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, que ahora hemos recibido también la reconciliación, hermanos. Y como dice Pablo en otra carta, hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Estimados hermanos y amigos, esta palabra que hoy hemos estado estudiando, estos frutos de la justificación por la fe, los recibimos, hermanos,
al arrepentirnos y depositar nuestra fe en Él, siendo ya justificados por una obra pasada, por la obra del Señor Jesucristo, esa obra está vigente y ahora, en el 2018, usted y yo tenemos paz, tenemos entrada, nos podemos gozar en medio de las tribulaciones y angustias y nos podemos regocijar, hermanos, en nuestro buen Dios Trino, que nos ama tanto, que vemos la función del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, para salvar al pueblo de Dios, para salvar a la iglesia, como dice Mateo capítulo 1, versículo 21, el Señor Jesús viniendo a salvar a su pueblo de sus pecados. Hermanos, vivamos experimentando el ahora, creyendo que hemos sido justificados por la fe, que tú entiendas que no es que un día será o no será, como dicen algunos. Tú ahora puedes estar seguro que tú tienes entrada confiadamente. Tú ahora estás confiado y seguro por la obra de Cristo que tú, hermanos, vas a continuar firme en el Señor y vas a entrar a la gloria de Dios. Tú estás seguro ahora en el presente que no importa, como dice el apóstol Pablo, que venga persecución, que venga angustia, que venga hambre, que haya desnudez, hermanos, yo perseveraré en Cristo Jesús, porque nada ni nadie podrá separarme del amor que es en Cristo Jesús. Nada, hermanos, ninguna cosa creada podrá separarnos del amor en Cristo Jesús. Somos justificados, disfrutemos de los resultados de este fruto de la justificación ahora, hermanos, para la gloria de Dios.